Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar un pequeño video de las pinzas de la marca Kreg, pero las pinzas de tipo Automax, que lo llama la marca, que son unas pinzas que se ajustan automáticamente a la medida de lo que tengamos que estar prensando. En un video anterior, cuando hice la review del Kreg Jig 320, hice mención de que este video lo iba a estar haciendo, pero sinceramente tuve muchos más comentarios de los que yo creía con respecto a esto. Había bastante gente que no conocía el mecanismo y eso. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata y mostrar algunas de las pinzas, si bien la marca tiene más de las que yo tengo acá, pero aunque sea estas, poderlas mostrar y que vean un poco de qué manera trabaja lo que denominan sistema Automax. Espero que les guste el video. Vamos. Bueno, la verdad que ya muchos conocemos las típicas pinzas de fuerza de tipo C. Muchos las trabajamos en el taller y son muy buenas, muy útiles. El problema que tienen esto es cuando trabajamos con maderas de distintos espesores o apretando más que nada una pieza, después dos, después tres, volvemos a una. Esto se regula con un tornillo desde acá atrás, que lo que nos da es la apertura, o mejor dicho, el punto de traba de esta pinza. Supongamos que yo acá quiero apretar una sola, lo tengo que llevar ahí, buscar con el tornillo el punto donde aprieta ahí, aprieta muy fuerte, bárbaro, no se suelta. Pero supongamos que en el medio del trabajo, en vez de apretar una, tengo que apretar dos piezas. Esto ya no me da para apretarlo ahí. Tengo que con el tornillo ir buscando la regulación hasta que ahí aprieta perfecto. Si tengo que atornillar, lo que sea, no tengo ningún problema. Pero supongamos que después de eso tengo que apretar una sola. Otra vez tengo que estar con el tornillo buscando el distinto grado de regulación y eso. Bueno, si bien no es algo tan complicado, es ni más ni menos que apretar un tornillo. Si es algo de producción o algo así, hay veces que ahí por ejemplo me pasé y hasta me cuesta. Es algo que lleva mucho tiempo. Y si nosotros tenemos que estar haciendo una línea de producción medianamente rápida, hay veces que se complica. Bueno, esta es una anterior que yo tenía de otra marca y eso, pero mismo la marca Kreg también tiene en sus primeras versiones una exactamente igual, con el tornillo en la parte de atrás y todo, y la traba esta, que tiene esta de acá atrás, la tiene acá debajo del capuchón, con lo cual es exactamente lo mismo. La diferencia por ahí es que está pensada en utilizarla en las distintas plantillas de la marca. Una de las cosas que más tuvieron en cuenta para diferenciarse de las comunes es en la parte de apoyo, en las piezas, le hicieron las caras más grandes y más lisas como para que no marquemos la pieza de trabajo. Ya que una de las cosas que más se utiliza la pinza de cara o face clamp como se llama es justamente para, si tenemos que hacer un marco o algo así, agarrar por delante y por detrás la pieza mientras utilizamos el sistema Kreg para sujetarlo, y de esta forma no nos está marcando la cara como si hacemos demasiada fuerza con estas que tienen menos superficie de apoyo. Pero bueno, ahora pasando justamente al video, que es el sistema Automax, lo que hace este sistema es que nosotros no nos tengamos que estar preocupando de cuál es el espesor de las piezas que tenemos que agarrar. Supongamos que yo acá agarro una pieza finita y sin modificar nada, ni más que abrir simplemente la pieza, agarro una más gruesa,
y de repente vuelvo a agarrar una chica y después agarro dos y no sé, hasta donde me dé el espacio puedo ir agarrando distintas piezas, distintos materiales, distintos espesores más que nada. No sé, a ver si me da acá. Acá lo agarro tanto de esta manera como de esta otra, sin tener que estar regulando absolutamente nada. La única regulación que tiene esto es en la parte de acá abajo. Tenemos un tornillo que tiene un signo menos y de este lado un signo más, que no es la presión, o sea, no es la apertura que va a hacer la pinza, sino es la presión que va a ejercer en nuestra pieza. Nosotros podemos estar trabajando un material muy blando, que si hacemos una presión muy fuerte por ahí se nos marca, entonces le bajamos la presión y ya sea que el material sea fino, grueso, una pieza, dos, lo que sea, siempre el material va a ser igual de débil si lo apretamos con mucha fuerza. De esta manera regulamos para que no se nos marque la pieza y podemos trabajar tranquilo en el espesor que sea. Bueno, voy a desarmar una como para mostrar más o menos cómo es el sistema, pero no es algo tan difícil, sino que es un sistema de cuñas. Bueno, esto de acá es un capuchón de plástico que viene a presión. Después, bueno, en la parte de acá nos encontramos que tenemos una plaqueta, una pieza que va por arriba, no sé si se llega a ver, pero una pieza que va por abajo, y otra plaqueta que sostiene todo el sistema. Acá tenemos el tornillo que nos da más o menos fuerza de apriete, y ahora vamos a ver más o menos cómo funciona. Esta placa que está acá, si nosotros no en la punta esta no tenemos ninguna resistencia ni nada, se queda en el lugar y llegado el último punto, traba. Y esto de acá no se movió ni nada. Supongamos que yo le pongo, no sé, ahora voy a agarrar una madera y voy a poner ahí. Le pongo algún tipo de resistencia. Vamos a ver cómo esta pieza se empieza a subir y modifica su lugar de, bueno, de agarre, ¿no? O sea, esta placa que estaba abajo de todo se fue un poco más arriba. Cuanto más grande o gruesa es la pieza que nosotros le ponemos, más arriba se va a terminar yendo y va a ser la presión en un punto distinto. Vamos a desarmar un poquito esto y ver, sobre todo después de poderla volver a armar, ¿no? Por lo que entiendo funciona más o menos así. Esto estaría agarrado en la parte de abajo. Cuanto más gruesa es la pieza que nosotros necesitamos, se ejerce presión en la punta de la pinza y esto se empieza a deslizar más adelante. Bien, entonces nos da el agarre mucho antes que si lo dejamos libre y esto termina quedando en la parte esta. Esto no se mueve y termina siendo un agarre de piezas finitas. Pero bueno, más o menos así funciona el sistema Automax, que detecta el grosor mediante un sistema de cuñas.
Bueno, después de estar un rato luchando para armarlo y poner sobre todo esta placa por encima de esta pieza y por debajo de esta otra y poner el resorte y que no salte todo, bueno, ahí ya prácticamente que lo tengo armado. Me quedaría solamente poner el capuchón y terminaría quedando bien armada la pieza. Quería aprovechar para mostrar el mecanismo este de acá, porque muchas veces pasa que sentimos que o se trabó o no está funcionando como corresponde, porque muchas veces abrimos la pinza hasta un cierto punto y tratamos de trabar de vuelta. Vamos y venimos y sentimos que no está funcionando como corresponde. Para que esta pieza de acá salte y vuelva, digamos, todo a cero, tenemos que abrir bien esta pieza. Ahora vamos a ver cómo esta plaqueta vuelve a bajar porque esta cuña de acá se retira del todo. Bien, ahí nosotros ya la tenemos abajo del todo. Si yo le opongo algún tipo de resistencia como para delimitar que estoy trabajando con algún material más grueso, vemos como la placa empieza a subir hasta que traba y ahí hace la fuerza. Si yo voy y vengo sin hacer que salte como saltó ahí, no va a estar funcionando. Sin embargo, ahora que saltó, si yo no le opongo resistencia, la traba la hace abajo de todo en la parte más alta de la cuña. Entonces ahí termina funcionando como corresponde. Bueno, yo las tres pinzas que tengo de tipo Automax son la que se llama Face Clamp, pero la más larga de todas, que es de 6 pulgadas. Esta también viene en 3 pulgadas, como estas otras que tengo, pero bueno, ya que me tenía que comprar, me compré dos de esta otra, que es la más larga, más que nada para poder llegar un poco más adentro en las piezas, de apriete en el centro de la pieza cuando estamos encolando. Y después, otras dos que tengo es la pinza de ángulo. Esto la verdad es que sirve muchísimo cuando estamos trabajando, digamos, algunas piezas grandes y necesitamos que sea esquinero. Nosotros lo ponemos ahí, termina agarrando y por la disposición que tiene nos permite o poner los tornillos convencionales con los que trabajamos normalmente, o en el caso de tener los agujeros de tipo Kreg, supongamos que yo esto lo pongo así, me permite trabajar, ya que trae una alzadita o una pequeña deformación en la parte de acá, como para justamente poder trabajar ahí con el sistema Kreg. Esta también muchas veces nos permite trabajar en el centro de una pieza, no sé, supongamos que esto es un estante o algo así, lo podemos poner de esta manera y sabemos que una con respecto a la otra está bien a 90 grados y nos permite trabajar, como digo, o con sistema Kreg o con los tornillos convencionales, clavos, simplemente sostener para alguna guía o algo que necesitemos posicionar la pieza. Con dos de esta sostenemos un estante mientras lo trabajamos. Bueno, y por último, la que tengo es esta, que la llaman pinza recta, creo que lo que tiene es un perno que termina entrando en lo que son nuestros agujeros de Kreg, y nosotros lo ponemos ahí, ajustamos y nos termina quedando. Supongamos que es una pieza más grande, ponemos uno en una punta, otro en la otra, todos los agujeros del medio vamos atornillando y una vez que terminamos lo soltamos y atornillamos los últimos dos agujeros que nos estaría faltando. De esta manera ya nos termina quedando completo todo el mueble atornillado. Bueno, y estas son algunas de las pinzas las cuales yo tengo en mi taller y puedo aprovechar y mostrar en el video, pero la marca está teniendo varias otras. Tiene algunas que por ejemplo vienen con un banco de trabajo. El banco de trabajo trae unas guías como para poner la pinza y sujetarlo. No nos trae dos brazos, sino que nos trae uno solo, y el otro anclaje es directamente el banco de trabajo, entonces funciona a modo de prensa
directamente sobre el banco. También con el mismo sistema tiene unas que van al costado del banco de trabajo. Uno pone una pletina, creo que es de aluminio o algo así, y termina funcionando como morsa hacia el banco de trabajo. Tiene otras que es una placa que en vez de poner todo el carril sobre el banco, simplemente pones la plaqueta esa y la prensa trabaja ahí arriba. Voy a ver si puedo dejar algunas imágenes. Pero bueno, la empresa está trabajando prácticamente con ese sistema en la mayoría de las prensas que está comercializando hoy en día. Pero así todos se siguen trabajando las pinzas tipo comunes, estas en 3 pulgadas, y creo que esta misma también viene en 6 pulgadas. Bueno, para los que me fueron consultando a partir del video anterior con respecto a esto, espero haberles aclarado alguna de las dudas que les generó. Y como digo siempre, espero que les haya gustado, servido, y cualquier cosa, duda, consulta, ya sea por acá o por Instagram, me escriben y lo vamos viendo dentro de lo que está en mis posibilidades. Bueno, nada más. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita, como para recibir notificaciones de próximos videos. Desde ya muchas gracias. Nos vemos la próxima.